A continuación, hablemos de salud mental. Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar algo que quedó pendiente la semana pasada, en donde en el transcurso de las últimas conversaciones que hemos tenido con ustedes en relación al desarrollo del individuo y sus patologías, revisamos entre los 60 y los, digamos, 40 y 60 años y abarcamos luego la parte de 60 en adelante. Yo no le pondría 60, 80, 60, 100 ni nada por el estilo. No hay un límite, evidentemente, para eso, ¿no? De 60 en 60 adelante. en adelante, exactamente. Y justamente entre esas edades de entre 40 y 60 habíamos mencionado la menopausia, la andropausia, una serie de conflictos que pueden darse dentro de la pareja, el agravamiento de problemas previos dentro de la salud mental como la depresión, el trastorno bipolar, etc. Y desde los 60 en adelante el aparecimiento de cambios en el funcionamiento intelectual del individuo, la dificultad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, el aparecimiento de lo que se ha dado en denominar el deterioro cognitivo leve, el deterioro de la parte cognitiva del individuo, en donde están las funciones intelectuales superiores como concentración, atención y memoria, que todos a partir de los 60 vamos a empezar a notar que nos cuesta cierto trabajo recordar tal vez algún nombre, tal vez algún lugar, y podríamos tener más facilidad para recordar cosas de hace mucho tiempo. Sí, esa es una de las características importantes, ¿no? Más bien como que se agudiza la memoria remota, la memoria antigua. Uno empieza a recordar uno tiene detalles. A rememorar su A juventud, sus tiempos. A acordarse de pequeños detalles que a lo de las mejor, picardías que uno ha hecho y de las que ha dejado de hacer. Arrepentirse de las que no ha hecho. Exactamente. Sí. Esa es una etapa en que a algunas gentes les puede preocupar en forma exagerada, porque no todos, felizmente, sino un pequeño porcentaje de estos, y dependiendo de una serie de factores que vamos a revisar hoy día, van a desarrollar la denominada demencia, que es el deterioro cognitivo grave. Sí, bueno, eso ya, felizmente no es una evolución secuencial, no es que a todos les va a suceder, ni mucho menos. Y como tú dices, hay muchos elementos de por medio. Hay gente que dice que si llegaríamos a vivir 120 años, todos llegaríamos a tener demencia. Claro, es probable que eso vaya ocurriendo porque vamos subiendo en expectativa de vida, se va subiendo el número de años, entonces sí, eso puede llevar a una mayor cantidad de cuadros de demencia. De hecho, se va viendo. De hecho, se va viendo eso a nivel epidemiológico mundial. Evidentemente, ¿no? También hay una serie de alteraciones físicas que también con la edad han ido aumentando, se han ido presentando con más intensidad o con más frecuencia. Ahora, ¿quiénes van a presentar demencia? ¿Quiénes son las personas que tienen la mala suerte de ir hacia la demencia? Que del deterioro cognitivo leve, que es un proceso benigno, normal, parte del propio envejecimiento, ¿por qué hay un grupo que va hacia la demencia? Uno de los factores es genético. El genético en el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, que no es otra cosa que la pérdida de las funciones intelectuales superiores tempranamente, alrededor de los 60 años, que es muy, muy temprano, mucha gente llega a la demencia. Y esa está, al parecer, genéticamente determinada. Ese elemento genético va a ser el causante de que tempranamente un pequeño grupo de personas de 60 años pierdan sus posibilidades de desarrollo intelectual. Sí, yo creo que eso siempre es importante cuando uno evalúa a un paciente, justamente el tratar de investigar los antecedentes familiares en sí, porque eso nos va a dar un camino un poco importante hacia
qué diagnóstico guiarnos, no sé si es que ha habido antecedentes de estos. Ahora, evidentemente, no en todos los vamos a encontrar o no en todos vamos a poder detectar, pero yo creo que en su mayor parte siempre hay un componente genético. No es una herencia directa, pero la carga familiar que llamamos, ¿no? Ahora, al parecer existen las posibilidades de que si hacemos un estudio genético de una persona, podemos decir que va a tener demencia temprana o no. Pero no se ha puesto a disposición de hacerse ese examen porque no tenemos ninguna cura en relación a eso. Entonces, ¿de qué sirve que yo a los 40 años me haga un examen, me digan va a tener demencia, si no hay ninguna posibilidad de que eso se vaya a modificar? El disminuir notablemente afectar la calidad de vida de esa Claro. persona, estar Los como una siguientes espada 20 sobre, años, sobre la Los cabeza, ¿no? siguientes 20 años estoy esperando. ¿Qué horas me cae la demencia? ¿A qué horas me cae, no? Sí, yo creo que eso no tiene sentido. Como dicen, hay cosas que es mejor no saber, ¿no? Exactamente. Y al parecer, desde el punto de vista médico de laboratorio, existe la posibilidad, pero no tiene ningún sentido hacerse un examen de algo que no vamos a poder modificar en mayor medida. Todavía hay discusión, en cambio, también sobre el tipo de alteraciones que se dan a nivel cerebral, a nivel neuroquímico cerebral inclusive, que sean los que precipiten o que haya mayor riesgo o no de tener demencia, ¿no? Entonces todavía no está... Se ha avanzado muchísimo, creo yo, hay algunas teorías muy importantes, pero así saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo para que una persona presente un cuadro demencial, yo creo que todavía nos falta, ¿no? Hasta hace unos 15 o 20 años se hablaba de arteriosclerosis. La arteriosclerosis era, como proceso del envejecimiento, las arterias que llevan el oxígeno al cerebro se iban endureciendo, se iban tapando, y si por lo tanto menos oxígeno llegaba al cerebro, al no llegar oxígeno a una célula, esta célula moría. En el momento actual se sabe que la mayor parte de la gente, digamos 80 o 90 años, que tiene un deterioro cognitivo grave, son por elementos de carácter vascular, de los pequeños vasos, y estos debidos a hipertensión arterial, a diabetes, a una serie de factores metabólicos, y al Alzheimer, la gran mayoría. Entonces, los dos grandes grupos de demencias que existen son las llamadas vasculares y la de Alzheimer. Y la de Alzheimer es modificaciones de unas proteínas dentro del cerebro que empiezan a autodestruirse y van dañando a las neuronas, se convierten en unos ovillos que ya no tienen una función adecuada y por lo tanto esa célula deja de ser una célula funcional y se convierte en una célula inservible. Muchas de estas células también son envueltas en un elemento que se llama amiloide. El amiloide hace unos islotes de células que no sirven para nada y por lo tanto dejan de funcionar, dejan de tener la función y las funciones intelectuales van a irse deteriorando. Es decir, sabemos qué, pero no sabemos el por qué. Porque al parecer estamos diseñados para eso. Estamos diseñados ya predispuestos a cierta etapa edad, de la vida, a cierta edad, ya que empiecen esos cambios. Ahora, más tempranamente se van a dar en gente que no se ha cuidado de su presión arterial, porque la presión arterial alta va a producir microinfartos cerebrales. Y estos microinfartos cerebrales, cuando tú tienes 50 años, no sabes que los estás teniendo muchas No causan veces. ninguna repercusión. Ninguna. Absolutamente. Pero suma 10, 15 o 20 años de microinfartos cerebrales y ya son millones de microinfartos cerebrales y esos han tenido un impacto terrible sobre el funcionamiento de las neuronas. Y hay que tomar en cuenta que la hipertensión, la subida de presión arterial es una enfermedad silenciosa, las llaman, ¿no? Que muchas veces no da ninguna manifestación hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Entonces ahí nos estaría agravando más esta condición. Ahora, dentro de la investigación de esto, de cómo se van muriendo las células y por qué se van muriendo, también se ha desarrollado y se ha entendido de que existen factores que se denominan neurotróficos. Estos factores neurotróficos que ayudan a la vitalidad y al mantenimiento de las neuronas están ligadas unas al estado de ánimo. Ese estado de ánimo que cuando se deteriora y hay niveles de depresión, la muerte neuronal es mayor y los factores neurotróficos, los que cuidan a las neuronas, disminuyen.
Entre esos hay uno que se llama BDNF, que en inglés quiere decir Brain Development, quiere decir desarrollo del cerebro, factores neuronales de desarrollo neuronal. Estos factores que disminuyen con la depresión determinan un mayor índice de muerte neuronal. Al salir de la depresión, este BDNF sube nuevamente. Pero ¿qué hace que uno pueda aumentar el BDNF así no haya tenido depresión? Al parecer el ejercicio. El ejercicio eleva los factores de BDNF. Entonces las personas que se mantienen haciendo ejercicio se mantienen no solo físicamente vitales, sino su cerebro está cada vez más joven, más tiempo. Y evidentemente también actividades intelectuales, no solo ejercicio físico, porque si uno se deja abandonar, como dicen, se deja morir, no hace nada, no tiene ningún esfuerzo intelectual, no habrá ningún factor que le proteja, ¿no? Ahora, en esto de las depresiones es interesante también la relación que se hace con la administración de antidepresivos. Para muchos los antidepresivos son neuroprotectores, ¿no? Entonces, eso también sería una buena cosa. Y claro, cuando una persona que ha tenido depresiones recurrentes se plantea que tiene que tomar indefinidamente, pues yo creo que también tiene su ventaja. Si es que necesita tomar indefinidamente para controlar el estado anímico, también tiene su ventaja sobre la parte cognitiva, ¿no? Sobre esto vamos a volver luego de unos anuncios en un minuto. Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el tema de demencia, ya que en la revisión del desarrollo del ser humano hemos topado a la etapa de los 60 en adelante, en donde una de las patologías más antipáticas y que cada vez se ve con mayor frecuencia porque la expectativa de vida se ha ido incrementando es el desarrollo de demencia o la pérdida de las funciones intelectuales secundarias. Acabamos de escuchar que la depresión puede actuar en formas muy nocivas sobre el cerebro. Uno, porque la depresión le quita al individuo el entusiasmo e interés por cosas. Y al dejar de hacer cosas y al dejar de hacer que nuestro cerebro funcione intelectualmente, que leamos, que vayamos al cine, que salgamos de paseo, que hagamos cosas, en definitiva, esas tienen una influencia sobre nuestro cerebro. Y se mueren más neuronas cuando ese cerebro está inactivo. Creo que en algunos de los episodios anteriores, a lo largo de estos años, mencionamos un estudio muy interesante que se realizó en Estados Unidos en un grupo de monjas de claustro. Y les dividieron a estas monjas de claustro en dos grupos, unas que hacían actividades rutinarias y otras que hacían actividades en donde había que incrementar la creatividad, participaba la creatividad. Y el desarrollo neuronal hacia la demencia en personas rutinarias era muchísimo más frecuente que en aquellas monjas que estaban haciendo cosas que sean creativas, que llevaban tal vez la parte económica del convento o la cocina o cosas que significaban algo creativo. El deterioro, pese a que eran apareadas por la misma edad y estaban sometidas a la misma dieta, a la misma cantidad de actividad física y estaban en el mismo medio, el deterioro fue diferente de un grupo y de otro. Sí, yo creo que también ahí el medio debe jugar un papel importantísimo, ¿no? Ese aislamiento social prácticamente, ese micromundo social que tienen los claustros. Pero los dos grupos participaban en el mismo. Sí, pero digo, es un factor también que puede influir por igual en todos los grupos, ¿no? Ahora, claro, esto de la actividad es algo que sí se lo ve diariamente. Las personas con más actividad intelectual pues tienen menos tendencia
inclusive a mostrar síntomas ya de olvidos, de deterioro cognitivo o menor que ese, ¿no? Entonces, es uno de los factores, evidentemente. Claro, el mantenerle al cerebro activo es fundamental, y si es que se puede mantenerlo a través de actividades que signifiquen retos, pequeños retos. Uno de los consejos que yo les doy a mis pacientes, por ejemplo, de vez en cuando jabónese con la izquierda, cierre los ojos y camine dentro de su casa tratando de recordar cómo está la distribución de muebles, dele sorpresas a su cerebro, haga cosas que sean diferentes. Aprender un instrumento musical, por más viejo que uno sea, va a tomar más tiempo, va a ser más difícil, pero si se forza a hacerlo, probablemente está estimulando enormemente a su cerebro. Yo creo que una de las cosas fundamentales en el mundo actual es que las personas de edad manejen al menos una cuestión básica dentro de la computación o el teléfono celular o las tabletas, que son formas de comunicación y de interés y de descubrir mundos interesantes y mantenerse muchas veces en contacto con familiares que están lejos y que ahora la tecnología nos permite este medio de cercanía, ¿no? Sí, ahora también hay que cuidar irse al otro extremo, ¿no? Hay personas que se dedican 100%, y hay personas que están jubiladas, que no tienen mayor actividad y se dedican a navegar por internet todo el día prácticamente. Entonces, sí, también hay que tratar de mantener un equilibrio en todas esas cosas. Ahora, lo de forzar actividad al cerebro, yo creo que es importantísimo. Decías, aprender un instrumento musical, se habla también de aprender un idioma. Ahora que, hablando de internet, hay cursos a través de internet en la cual la persona puede practicar o puede iniciarse en otro idioma. Va a ser un reto, evidentemente, no es que a lo mejor va a ser absolutamente bilingüe o trilingüe, pero yo sí creo que eso puede ser un ejercicio bastante reconfortante y bastante positivo para evitar estos deterioros que pueden ser peores si es que no se tienen esas medidas, esos cuidados. La actividad física es fundamental. La actividad física en el anciano es de carácter prioritario, fundamental. Habíamos mencionado de estos factores tróficos o neuroprotectores, en los cuales el ejercicio es una fuente inagotable. Déjenme aclararles una cosa. Estudios muy interesantes realizados en la Universidad de Colonia, en Alemania, demuestran que el hacer ejercicio en áreas urbanas no es tan bueno, dependiendo del nivel de contaminación que esa área urbana tenga. Pero hacer ejercicio en donde haya árboles, donde haya más cantidad de oxígeno, resulta extraordinario para la formación de estos factores tróficos del cerebro. Y una cosa bien interesante que parecería que no tiene nada que ver, el hacer algo de mantenimiento de la musculatura tiene que ver con la salud del cerebro. A partir de los 50 años existe una pérdida de masa muscular en todas las personas. Pero esa pérdida de masa muscular puede ser contrarrestada con lo que se llama el tono muscular. No convertirse en Charles Atlas ni en físico-culturistas, pero hacer algo que signifique fuerza y mantener el tono muscular tiene un impacto sobre los factores tróficos cerebrales. Claro, la idea es combinar las distintas modalidades de ejercicio, evidentemente. Ejercicio llamado cardio, pues que nos va a servir inclusive para tener un día más relajado. Y esto del mantenimiento de la masa muscular es algo que se está dando mucha importancia en el último tiempo. Antes como que era, no, bueno, pues como ya está mayor, ya no tiene mucha fuerza, pero yo creo que el tratar de recuperar eso o de evitar un mayor deterioro, sí, como tú dices, es fundamental para mantener un buen equilibrio psíquico y físico, ¿no? Y si esto le ligamos a el proceso de jubilación del que antes hablábamos, que es una de las tareas que uno tiene que enfrentar con el paso de los años, justamente la jubilación le va a dar ese tiempo para hacer ese tipo de cosas que probablemente cuando uno estaba tan ocupado y tenía que ir a cumplir horarios y demás, no tenía tiempo. Pues ahora se tiene tiempo para hacer una caminata larga, 40 minutos o más, tal vez nadar un poco, hacer algo de pesas, en fin, cosas que van a ser muy, muy buenas para el organismo, es decir, cardiovascularmente va a ser muy bueno. Y ahora sabemos que cerebralmente va a ser muy bueno también. Y ser constante en eso, ir variando. Tú has presentado algunas opciones, pues, o la que más le guste, o combinar esas, pues sí, yo creo que
la jubilación sí da esa ventaja, entre comillas, de tener tiempo, porque ya no hay el corre de la vida diaria de los que todavía tenemos actividades laborales, ¿no? Dicen también que sería muy bueno que las personas que se jubilan se dediquen a hacer algo creativo, ¿no? Tal vez tomar un curso de pintura o sacar los pinceles que los tienen guardados desde el kindergarten, del jardín de infantes, y empezar a pintar, hacer algo de arcilla, hacer actividades que sean creativas. Y para la motricidad. Al parecer tienen una importancia muy importante para mantener a un cerebro joven. No que le pongan a pintar la casa. También puede ser. Una pintura más artística. Puede ser comenzar por pintar la casa y terminar haciendo alguna obra de arte, ¿no? O sea, es decir, mantenerse ocupado, mantenerse interesado en cosas es fundamental. Bien, creo que con esto concluimos el día de hoy. Les esperamos la próxima semana a que nos acompañe a seguir hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.